Bueno, antes de llegar a ese pasaje, ¿no? Vamos a leer en su contexto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un pasaje hermoso. Bueno, ya lo leemos y después vamos a leer otros pasajes más ahí del capítulo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los versículos más populares y más usados entre los creyentes. Es uno de los más compartidos por WhatsApp. Es uno de los que ocupan estados de WhatsApp también. Frases, este texto de la palabra de Dios. Es el que más recomendamos cuando una persona se está media débil en su fe, o está tambaleante, o está mal, o está deprimido, está pasando por un problema. Le recomendamos Filipenses 4:13, léelo, le decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que lo repetimos de memoria. Nos alentamos en momentos difíciles con este texto, con este versículo. Nos da esperanza. Nos aferramos a él de una manera a veces desesperada, Cuando estamos en una situación límite se nos viene a la cabeza este texto. Por eso lo bueno, ¿no?, de aprender textos de memoria. Aprendemos estos textos de memoria y cuando estamos por un problema lo traemos y los decimos para nuestros adentros, ¿no? Hablamos con nuestro corazón y nos animamos, le decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un texto que produce un efecto transformador, a tal punto que, queridos hermanos, a veces nos sentimos como superhéroes. Todo lo puedo, decimos, capaces de vencer cualquier obstáculo. A veces decimos que podemos llegar a tener una fuerza sobrehumana, hacer unas proezas tremendas, porque todo lo podemos en Cristo, nos decimos, ¿no? Y pareciera que no hay nada imposible. Inclusive decimos: vamos por la épica, ¿no? Vamos, Señor, y todo lo puedo en Cristo. No hay quien me pare ni quien me frene y puedo vencer. Este texto, la verdad, es un versículo muy alentador, pero la realidad, y ahí es donde pisamos tierra, la realidad indica lo contrario. Tenemos el texto, lo aprendemos de memoria, nos alentamos con él, pero la realidad es que yo estoy viviendo otra cosa. Decimos que, una frase popular, ¿no?, que usa a veces el mundo, que del dicho al hecho hay un largo trecho. Decimos el texto, lo tenemos de memoria, pero los creyentes viven una realidad muy alejada de este texto. El día a día termina como disolviendo este texto. Los problemas, las preocupaciones, las angustias que tenemos hacen que este texto se vaya como difuminando, va como borrándose. Y los creyentes siguen siendo vencidos, siguen siendo derrotados, siguen en callejones sin salida, siguen en la tormenta y las esperanzas se van, la desesperación aflora. Todo parece indicar que no hay una solución y que estoy esperando que un milagro me salve. Señor, estoy esperando que, no sé, que ocurra algo milagroso que me saque de la situación. Y es más, en el medio del problema y del conflicto o de la preocupación, se nos vienen a la mente esas palabras como las que tuvo la esposa de Job. ¿Se acuerda cuando Job estaba mal, rascándose con una baldosa? ¿Qué le dijo la esposa
a Job: maldice a tu Dios y muérete, como diciendo, pero al final, tanto que le das al Señor, tanto que, pero y al final sigue la cosa igual. Pareciera que no sirve de nada creer en Dios. Intentar ponerme bien con Dios no sirve de nada, porque en realidad los problemas parecen que se acrecientan, son más. Trato de ponerme bien y los problemas parece que son mayores. Trato de ir a la iglesia, nada cambia a mi alrededor, el viento no sopla a mi favor. Y queridos hermanos, este texto, este versículo de la Biblia, solo termina ocupando espacio en mi teléfono. Nada más. Entonces, hermano, se nos vienen un montón de preguntas. Porque este texto, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está acá en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. ¿Acaso Dios es un mentiroso? ¿Acaso Dios es un vendedor de ilusiones? Su palabra es letra muerta. Nos ponemos a pensar y sacamos un montón de conclusiones porque yo leo una cosa, pero mi vida no responde. O mejor dicho, ese texto de la palabra de Dios no responde a mi problema. No me da una solución. Porque veo que no puedo nada. Digo, todo lo puedo en Cristo, pero la realidad es que no puedo nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Será que me falta fe? Y ahí empiezo yo a preguntarme, ¿no será que me está faltando fe, Señor? ¿No será que soy muy débil? Soy tan débil en mi fe, en mi carácter, en mi forma de ser, soy tan débil. ¿Será porque no soy una persona muy espiritual? Porque también a veces vienen esas preguntas que a veces decimos que son como existenciales, ¿no? Que el creyente se hace, en algún momento de su vida se hace, y dice, bueno, debe ser porque, no soy tan espiritual. ¿Será que en algunos creyentes sí funciona y en otros no? ¿Será que este texto sí funciona en fulano, pero en mí no hace ningún tipo de efecto? ¿Qué pasará? ¿Será que esto era para otra época? Porque me pongo a pensar, sí, seguramente Pablo habrá estado prisionero y con un montón de latigazos, pero bueno, era otra situación, era otra época. Quizás estaba acompañado de otros hermanos y que lo ayudaron y decimos, ¿será que esto era para otra época y no es para hoy? Porque los problemas de hoy son quizás totalmente diferentes. Podríamos pensar en miles de variantes. Podemos hacer un montón de conjeturas, tener cientos de hipótesis. Podríamos pensar un montón de cosas. Querido hermano, humildemente creo que podemos llegar a encontrar la respuesta hoy. Vaya nuevamente al texto. ¿Lo tiene ahí en la mano? Filipenses 4:13. ¿Sabe cuál es el problema? Que el texto no funciona. Porque leemos mal. Porque lo leemos mal. Dice, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Así dice. Todo lo puedo sin Cristo. Y yo sí. Todo lo puedo en. Y esto cambia totalmente la ecuación. Ni el todo lo puedo es superlativo acá. Ni siquiera el fortalece
es superlativo en este texto. ¿Saben lo que cambia todo? Esas dos letras, esa palabra. En. Todo lo puedo en. En. Eso me está queriendo decir algo que vive y subsiste dentro de algo. Y que si sale de ahí, se muere. Les doy un ejemplo. Cuando dice en Cristo, piense en esto. Piense en un pescadito. Si usted lo saca del agua, ¿qué va a pasar con el pescadito? Se muere. Porque sale de su sale del agua, sale de su hábitat, sale de su lugar. Eso es lo que pasa con el pescadito. Entonces, hermanos, para que este texto realmente cobre valor y tenga fuerza en mi vida, yo debo pensar si estoy en Cristo. En Cristo. Obviamente que todos acá, aquel que conoce a Jesucristo y aquel que ha sido salvado por Él, forma parte del cuerpo del Señor Jesús, forma parte de la Iglesia Universal, ha sido bautizado con el Espíritu Santo y obviamente que pertenece a Cristo y tiene una unidad que no se puede romper. Pero queridos hermanos, cuando estamos hablando en Cristo, es una posición que yo debo tomar. Es un lugar donde yo debo estar. Todo lo puedo en Cristo. Fuera de Él no puedo nada. Y es ahí donde yo debo realmente enfocarme y pensar dónde estoy parado hoy. Porque queridos hermanos, estamos envueltos de problemas. Estamos llenos de dificultades. Pero cuando estamos en Cristo, el control lo toma Él. Si estoy fuera, si no estoy en Cristo, el control lo tomo yo. Y si lo tomo yo el control, voy directo al precipicio. ¿A usted qué prefiere? ¿Que el control lo tome Cristo o lo tome usted? Póngase a pensar. Ahora, ¿cómo hago? Ahora, ¿cómo sé si estoy en Cristo? ¿O cómo puedo hacer para estarlo? Vamos a ir a la palabra. Ustedes saben que hay una regla de interpretación, es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Esto es una regla. No se puede variar. Y no se puede sacar este texto fuera de su contexto. Tenemos que ver a dónde está este texto. ¿Cuál es el capítulo en que está? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Entonces vamos a ir ahí a capítulo 4 y vaya al versículo 4 y vamos a leer. Y usted va a poder comprender esta palabra en Cristo. Versículo 4 del capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta palabra regocijaos es una alegría, pero que se vive. No es una alegría que se piensa o que no. Es algo que se vive, es algo práctico. O sea que Dios nos está mostrando el camino de que la alegría es posible. Es posible. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso también lo alienta al creyente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en, aparece nuevamente la palabra, en Cristo Jesús. Cuando les dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo que no se puede explicar, que solamente se puede vivir. Se puede vivir, hay que experimentarla. Y eso se puede experimentar en Cristo. Dice, y Él guardará vuestros corazones y pensamientos. Cuando dice Él guardará, acá es un término militar. Está queriendo decir, es como que si Dios pone un soldado en la puerta del regimiento y que lo va a custodiar y que va a estar atento durante día y noche, va a estar cuidando la vida y el corazón del creyente. Él guardará, va a estar apostado, podríamos decir, cuidando el corazón de cada uno de nosotros. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Querido hermano, la pregunta es obvia. ¿Usted ora? Y acá comenzamos a meternos en Cristo. ¿Usted ora? Querido hermano, a veces vemos a una persona, a un creyente que está desesperado, angustiado, desbordado, y estoy seguro que no ora. Orar en serio, digo. Orar en serio. No quiero ir al pensamiento, Señor, sí, yo estoy pensando en él. No, ora. Es ir a la presencia de Dios, parar, frenar, tomarme el tiempo necesario para estar a solas con el Señor y derramarme en oración delante de Él y decirle, Señor, estos son mis problemas. Estos son mis dificultades. Y decírselas claramente, punto por punto, cada cosa, cada pensamiento, cada preocupación, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, tengo este problema. Ser específico con Él. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Querido hermano, es muy importante la oración. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no le pedimos a Dios absolutamente nada. Y ahora usted dice, pero bueno, si Dios es Dios, Él conoce, Él sabe cuáles son mis necesidades, Él sabe por lo que estoy pasando. ¿Tan específico tengo que ser? ¿Acaso Él no sabe? Claro que lo sabe. Pero Él lo que está queriendo es que usted le busque. Eso es lo que Él está queriendo. Que usted le busque en la oración, que vaya a solas con Dios y ore. Y le pida a Dios. Pero si no ora, y dice, con toda oración y ruego y con acción de gracia. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Se lava la cara y sigue para adelante y sigue sirviendo a Cristo. Ya no se queja más. Comienza a servirle al Señor a pesar de la dificultad, a pesar del problema. Sigue adelante. Porque yo ya estoy descansando en el Señor en la oración. Si yo hago esto, comienzo a estar en Cristo. Y Él comienza a guardar nuestro corazón en completa paz. Una paz
que no hay forma de poder describirlas con palabras, que solamente se puede vivir, que es una paz que se puede experimentar. Pero si no ora, queridos hermanos, pienso muchas veces, nosotros tenemos un día jueves, por ejemplo, por darle el día jueves que venimos a orar. Y a la luz de la palabra digo, o los hermanos no tienen ningún problema, por eso no vienen a orar, o piensan, o lo están resolviendo solos, a su manera. No están buscando a Dios o tratando de depender de Él. No están en Cristo. Por darles solamente un ejemplo, hermano. Yo sé que hay hermanos que tienen dificultades, yo sé que hay hermanos que trabajan, sé que hay hermanos que quizás no puedan. Pero hermano, si usted puede venir el día jueves y orar y pedirle al Señor, ser específico con Él, Él promete que va a hacer algo. Todos tenemos problemas y todos tenemos la necesidad de orar. Todos tenemos que venir a orar y clamar a Dios. ¿Cuántos hermanos que estaban realmente en un problema difícil de resolver y Dios lo resolvió? Cuando oraron, cuando pusieron este problema, Señor, lo pongo en tus manos. Obviamente, quizás no habrá sido en el tiempo que yo quisiera. Y Dios respondió en el tiempo que Él quiso. Quizás probó nuestra fe, nuestra paciencia, un montón de cosas. Pero hermanos, en Cristo, cuando estamos en Cristo, es Él el que guarda nuestro corazón. En Hechos capítulo 17 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Él no está lejos, porque en Él vivimos y nos movemos. Esto dice Hechos 17, 27 y 28. En Él vivimos y nos movemos. Y cuando estamos en Él, ciertamente no está lejos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Otro punto para estar en Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 8 del capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la pregunta es obvia. Hermano, ¿en qué está pensando usted durante todo el día? ¿Tiene sus pensamientos en Cristo Jesús? ¿Está pensando en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en lo amable? En lo que realmente tiene virtud, y lo que tiene realmente virtud y vale la pena es lo que viene de Dios. ¿Usted está pensando en algo que es digno de alabanza? En esto pensad. ¿En qué está pensando, hermano? ¿Está pensando en Dios? ¿Está pensando
en lo que la palabra de Dios enseña, está pensando en estar con sus hermanos en la fe, está pensando en servir a Cristo, porque esto es digno de alabanza, esto es bueno, esto es santo, esto es puro. Si no está pensando en esto, no habrá paz, no habrá paz, porque la paz viene, no solamente nosotros decimos que es en el corazón, pero nosotros sabemos que el corazón es un músculo. Lo que está queriendo decir acá son nuestros pensamientos. La paz de Dios comienza a plantarse en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza. ¿Por qué piensa que no puede dormir? ¿Por qué piensa que se levanta a las 3 de la mañana? ¿Por qué piensa que no para de llorar? ¿Por qué piensa que no puede salir? Porque no está pensando, no está pensando en Él, no está pensando en lo que su palabra nos enseña, lo que Él nos dice. Si no está pensando en esto, no habrá paz que sobrepase entendimiento, no podrá con ninguna de las batallas que se le presente. Solo en Cristo se puede, no fuera de Él. Fuera de Él, Satanás me hace pedazos. Y Él no tiene ningún tipo de contemplación. Usted piensa que Satanás le va a perdonar la vida. Le va a dar un ratito de paz. ¿Usted piensa que se lo va a hacer? Lo va a hacer. ¿Usted piensa que Él va a tener un poco de piedad por su vida? ¿Piensa que a Satanás le importa a usted su vida? Si la puede destruir, hacer pedazos, lo va a hacer. Lo va a hacer. A veces pienso, ¿no? Saque la oveja del corral. ¿Cómo le va a ir? Salga de Cristo. Salga de su voluntad. Otro punto, hermano, que nos va a ayudar a estar en Cristo. El apóstol Pablo estaba pasando por un problema económico. Digamos. El hermano era como, hoy podríamos decir, un misionero, ¿no? Y debía ser sostenido por las ofrendas. Las iglesias de Macedonia, era la de Tesalónica, por ejemplo, no le había dado ninguna ofrenda a Pablo. Y la de Filipos, sí, que era encima era la más pobre. Y lo ofrendó, lo dio de corazón. Y el apóstol Pablo realmente estaba no solamente pasando por una dificultad, ustedes ya saben, ¿no?, cómo él era. Si lo podían meter preso, lo metían preso. Si lo podían azotar, lo azotaban. Si lo podían agarrar a piedrazos, lo hacían. O sea, el hombre estaba experimentado en un montón de problemas, en un montón de dificultades. O sea que mayor autoridad que el apóstol Pablo para decir esto, para escribir esto, creo que Dios se la dio justamente a él, para poder decir esto. Y el apóstol Pablo había pasado por un montón de problemas, y fíjense lo que dice el versículo 11. Había recibido una ofrenda, y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Encima padecer necesidad, no dice para tener necesidad, padecer necesidad. Pero hubo algunas palabras que realmente
me llamaron la atención. Una es, he aprendido, y la otra es, estoy enseñado. He aprendido y estoy enseñado. En todos estos años de creyente, hermano, ¿qué hemos aprendido? La carta fue escrita como en el 60, ya tenía como 20 años en el viaje, Pablo. Ya no era el soldado que seguía la iglesia. Sí, ya era un apóstol. Pero este hombre había aprendido, había sido enseñado. Entonces, hermano, la pregunta es obvia. ¿Qué hemos aprendido en todos estos años? Si hemos aprendido de nuestros errores, hemos aprendido de los momentos difíciles, porque son necesarios. Son necesarios pasar por dificultades y por momentos realmente complicados, son necesarios. Pero hermanos, hasta que no aprenda, no va a salir de esa situación. Piense una maestra de escuela. Le enseña a un chico, a su alumno, y le explica cuántas veces, hasta que aprende. Y le repite, y le repite, y le vuelve a decir, y le vuelve a decir, y con un ejemplo y con otro, pero hasta que aprende. Querido hermano, Dios lo va a probar hasta que aprenda. Tiene que aprender. Tiene que ser instruido por Él. Si no está saliendo de la situación, es porque todavía no aprendió. Hay una materia en mi vida, no sé cuál será, que la tengo a marzo. La tengo que aprender. Tengo que aprender, hermanos, de los errores. Tengo que aprender de las dificultades. Tengo que aprender, hermano. Tengo que aprender a depender de Dios. Tengo que aprender a estar en Él. Tengo que aprender a retomar la oración. Tengo que aprender a retomar la palabra. Tengo que aprender a que ese camino me lleva a la perdición. Y de la única forma que se sale es con arrepentimiento. Siempre lo decimos, hermano. El apóstol Pablo tenía escasez, pero había aprendido a conformarse, cualquiera sea su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Márquelo, hermano, estaba enseñado. El apóstol aprendía. La vida cristiana es un constante aprendizaje, no solamente bíblico, hermanos. Porque yo me puedo llenar de letra, me puedo llenar de conocimiento, pero si no vivo una vida cristiana real, que es el de todos los días, es el de aferrarme a Cristo todos los días, hermano, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. No estoy diciendo que no lea y que no aprenda y que no estudie, no, al contrario, hágalo y cada vez más. Pero hay una parte práctica, que es vivir todos los días de acuerdo a su voluntad. En algún punto, hermano, no estoy aprendiendo. Quizás yo no estoy obedeciendo. Quizás yo no estoy realmente dándome cuenta quién es Dios. Todavía no lo conozco, no sé quién es Él. Y hermanos, vemos a muchos creyentes que vuelven a tropezar con la misma piedra, y esto es increíble.
Pasan los años y la historia se repite. No puede ser, hermano. No puede ser. En Cristo, en Él, el versículo, el texto, va a cobrar vida en mi vida. Las pruebas y la dificultad no se irán hasta que usted no aprenda. A veces los creyentes, bueno, yo también lo he dicho muchas veces, ¿no? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, no entiendo lo que vos me querés decir. Señor, ¿por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tengo que orar. Tengo, hermanos, que pensar en Dios, cosas santas, puras, ocupar mi mente en eso. Y debo aprender, hermanos, debo aprender de los errores y no volverlos a cometer. Tengo que aprender. Con esto vamos terminando, hermanos. Versículo 16. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Fíjense cómo Dios fue supliendo las necesidades del apóstol. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. En Él. Hermano, usted ve acá cómo los hermanos en la fe del apóstol Pablo fueron utilizados por Dios para ayudarle. No se puede salir del pozo solo. También Dios ha puesto a los hermanos, ha puesto la iglesia. Y fíjense que cuando los hermanos ayudaron a Pablo, esa ayuda dice que se transformó en un sacrificio vivo, o un olor fragante, aceptable delante del Señor. Fue una ofrenda especial para Dios. Fue algo, lo que recibió Pablo, la ayuda que recibió Pablo. No sé si ellos se habrán dado cuenta, pero fue una ofrenda que subió a la presencia de Dios. Fue a Dios a quien le dieron. Fue a Dios a quien sirvieron. Querido hermano, la palabra de Dios también nos pide que nos pongamos en el lugar del otro, que sostengamos a los débiles en la fe, que también ayudemos al que está necesitado, el que está pasando por un problema. Y queridos hermanos, la iglesia es fundamental para que los hermanos reciban una ayuda, un sostén, una palabra de aliento. A veces inclusive con alguna necesidad que el hermano esté pasando, Dios utiliza la herramienta que es la iglesia. Ahora, si yo me despego de la iglesia,
Si yo no quiero saber nada con los hermanos, si no me interesa, no quiero estar con ellos, no me quiero congregar, estoy saliendo de Cristo. Estoy fuera, no estoy en Cristo, ya estoy saliendo. Necesito estar en Cristo. Necesito estar cerca de mis hermanos. Y es necesario que nosotros también ayudemos a otros, porque eso también hace que estemos en Cristo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Qué le falta, hermano? La lista es enorme. ¿Qué le falta? Hay cosas que se arreglan acá. Hay cosas materiales que a veces se pierden, por ahí las podemos volver a recuperar. Pero hay otras cosas que son muy difíciles de recuperar. ¿Y qué es la confianza en el Señor? Es la fe en Él. Es sentir gozo, paz. Son cosas que no tengo. Son cosas que no están en mi vida. Y que las necesito. Y que Dios está dispuesto a darlas. Porque uno de los atributos de Dios es su amor. Es su misericordia. Y Él está dispuesto a darlas. Pero tiene que ser en Cristo Jesús. Debe ser en sus términos. Como Él pretende de nosotros. No a nuestra manera, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras fuerzas. Si ustedes van al libro que habla, no lo tengo ahora, de la armadura del creyente, Efesios, bueno, no lo vamos a leer ahora, pero Él les dice, pónganse esto, pónganse aquello, pónganse lo otro, pero todo eso viene de Dios. Es Él el que le da. El yelmo, el escudo, la coraza, viene de Él. Es Él el que le da. En Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, hermanos. Dios lo va a suplir. Y lo va a hacer, hermanos. Y su palabra es verdad y nosotros creemos en ella. Pero tiene que ser en Cristo Jesús, no fuera de Él. Si no, es imposible. En Cristo. Es la oración, es dirigir nuestros pensamientos hacia Él, es buscarle, es aprender y es no separarse de la iglesia por ningún motivo. Y entonces ahí podré decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, que siempre nos ayuda y nos anima. Y Señor, queremos pedirte que nos ayudes a estar en ti, estar, Señor, en tu voluntad. Señor, nos damos cuenta de nuestros errores y de nuestros fracasos, y muchas veces son porque nos hemos alejado de ti. Y Señor, perdónanos. Estamos arrepentidos de tantos años haberte, Señor, no haber entendido tu palabra, no haber comprendido tu verdad. Por eso, Señor, danos luz y entendimiento, danos sabiduría que viene de lo alto para poder comprender cuáles son las cosas que debemos cambiar. Señor, anima nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, derrama tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no la podemos explicar, que solamente se puede vivir. Y Señor, esa paz no es la que el mundo da, una paz falsa que no sirve para nada. Al contrario, tú das una paz única, que viene desde los cielos, que viene de las manos de nuestro Salvador.
Querido Padre, bendice tu iglesia, bendice a los hermanos. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.